No culpéis al destino de vuestra nariz, mi señor. Culpad más bien a los nuevos guardias de Felipe. ¿Cómo? Que salen a mejor precio que los de antes. Pero me temo yo que no nos entienden. Eso no es posible. ¡Guardias! ¡Aquí! ¡Culen mármol! ¡Sí! ¿Lo veis? Aprendan inmediatamente castellano, catalán y vasco. Que aprendan también francés. A ver si nos enteramos de una vez por qué estamos en guerra. Digo yo, ¿no será mejor traer oro de las Indias? Y así pagamos a las tropas de siempre. Eso. Organiza una expedición. Sí. ¿Qué haces? Amputaros la oreja derecha. Así equilibraré vuestro humor acuoso y bajaré la hinchazón. Pues apuntad la vuestra, hombre. Ya lo hice, mi señor. Las dos. Médico perturbado, matasano, fuera de aquí. ¡Fuera! ¡Fuera! Tú no. Sí. Fuera, déjale salir. ¡Fuera! ¡Fuera! Es una factura, la máquina a correr el poco, también los parques agua. Final, muy mal. Ensayar más. Fuera. ¿Dónde estamos? En la corte de padre. He soñado que era rey. ¡Qué guay, Feli! Altezas, no eran sueños. Sois reyes. Es verdad. ¿Y Fernando? ¿En qué estado en su despacho como una especie de subrey gobernador? Ah, sí, ya me acuerdo. Atendiendo a los nobles rabiosos que le mando. Tal cual. ¿Aceptó ya renunciar al cargo? Aún no, pero es cuestión de tiempo que terminen amotinándose contra él. Pues a ver si entendéis que ya no tengo tanto tiempo. ¡Ay! ¿Y si nos vamos a dar un paseíto? Después de la siesta, querida. Bueno, no, mejor mañana, que hoy no me apetece. Venga, hasta luego, chao. Los nobles tardan en alzarse porque le detestan con la misma fuerza que le respetan. Ah, le detespetan. Sí. Sin rebelión no tengo excusas para enviarle a Aragón. ¿Y si probáis el camino contrario? ¿Portugal? No, en lugar de desbordarle con tareas, dejadle sin ninguna. Minaríamos su orgullo, sí. Pero prefiero que le asesinen. Entonces, sacad su despacho de las murallas. Sin la protección de la guardia, no tardará en tener un accidente. Un accidente. ¡Qué bueno! Belmonte, si algún día cambias de bando, recuérdame que te mate. Por supuesto. Toc, toc. ¿Qué toc? ¿Qué? Hay un cargamento de las Indias a nombre del rey Fernando. Trae. Será el oro de las Indias. Será el oro de las Indias. Poesía. El rey Felipe ordena vuestro traslado. ¿Me estás intentando asustar? Osteoporosis. Os trasladamos. ¿A dónde? Intolerable. Todos los reyes han derecho a un despacho digno. Pues díselo a ¿cómo se dice a los de Flandes? Flandeses. Y su producto típico es el flan. Pues ese maldito Flandes se ha quedado con mi despacho. Lo siento. Gracias, majestad. Es la ira real. Paso al oro del rey. Debéis encontrar un nuevo despacho, majestad. Este no es sitio seguro para gobernar. Todavía tengo mi espada. Y vuestro optimismo, pero no es suficiente. No renunciaré al gobierno. No renunciéis. Conseguid el despacho de Juana. Así la nobleza entenderá que vuestras decisiones son las mismas que las de la reina. Echad el candado si salís. Bien. ¿Dónde está el oro? No mencionan el oro, pero adjuntan una postal de sus nuevas mansiones en el Caribe. ¿Y esta harina tan curiosa? Eso no es harina, Alteza. ¿Ah, no? No. Según esto, se mete por la nariz y se te aparece San Comproncio.
Pues en mi nariz solo entra mi dedito, el de Juana. ¿Y bien? ¿Le veis? Sois un confrontación. Sus graciosas majestades, Fernando de Aragón, un reino a 500 kilómetros de aquí. Ah, sí, el viejo reino. ¿Por qué no te vas a peinar un poco? He venido aquí a hablar con mi niña. Ni lo sueñas. ¿Qué quieres? Amada, es un rey extranjero. Si quiere algo, que lo pida a través de la embajada. Embajada voy a dejar yo tu herencia. ¿Embajada como tu nuevo despacho? ¡Callad! Que me estáis volviendo loca. Papi, ¿qué quieres? Vuestro esposo me ha trasladado a una chabola. ¿Es cierto eso, Feli? Qué tema tan aburrido, Juana. ¿Has echado a mi padre? Dame un besito. Que no. Que no, Feli, ahora no. Súbeme la orejita. Que no, Feli. No seas tonta, estás No, preciosa. que te he dicho que no, que estoy hablando. Vamos, di que sí. Bueno, vale, pero solo un poquito, ¿eh? ¿Pero qué irreverencia es esta? El rey no me asusta. No. ¡Sepáralos! ¡Guardia! ¡Separadlos! ¡No los jodas, Felipe. Ven aquí. Mi amor, así no podemos seguir. No. O él o yo. Mi pobre niña está embrujada por Felipe Chacón. Y le falta un hervor. Sí. Y no tiene la cabeza bien amueblada. Está a pájaros, desnortada. Sí. Si alguien apunta con el dedo, ella mira el dedo. ¿Conocéis la expresión estar como un cencerro o colgado como los chorizos o como las baracas de Machín? Ya os he oído. Loca, va. Que, a ver, ¿qué será lo próximo? ¿Los grillos de ministros? ¡Ja! Te nombro Grillistro de Economía. ¿A quién recurro yo ahora, viejo amigo? ¿A quién? Bueno, no soy tan viejo, pero yo me encargaré. Hablaré con ella. Tened cuidado cuando vayáis a verla. Felipe tiene espías por todas partes. Así tenía yo los pies de calenticos. No os preocupéis. Me reuniré con Juana en el mismo lugar secreto que me reunía con vuestra esposa. Sí, eso haré. Ah, hola, majestad. ¿Dónde andáis? Pues mira, aquí. Desde que vos sois reina, parece que en Castilla reina siempre el sol. Espérame, Feli. O que estamos en primavera. Sí, eso será. Por cierto, ¿qué tal está el rey hoy? Pues está liadísimo. ¿Sabes? Mira, hoy tenía una encuesta en el kilómetro 23 de la carretera de Andalucía. Ah, qué bien. Más encuestas y más bastardos que colocar. Belmonte, voy a hacer una encuesta. ¿Una encuesta? Sí, una encuesta entre el pueblo. ¿Cómo gustéis? Yo os espero a que leen unos versos. Muy bien. Pero no me juzguéis. Claro que no. Putero. Exclamó don Guzmán mientras el caballero se alejaba. ¡Vil putero! Volvió a exclamar el caballero de la pluma armado únicamente con su virtud. Belmonte, lee más bajito y limítate a vigilar. Yo vigilo, señor. Ay, mi Feli. Oye, ¿sabes que somos los reyes de Castilla, verdad? Así es. Lo sabe todo el reino ya. Incluso vuestro padre, que está muy orgulloso de vos. ¡Uy, qué mentiroso eres, Chacón! Nada de eso. Papá solamente está con nosotros para molestar a Felipe y nada más. No. Don Fernando no se va por otro motivo bien distinto. ¿Cuál? A ver, ¿cómo os explicaría yo para que lo entendáis? Pues su despacho, pequeñito, acogedor y calentito. Fernando prefiere no viajar con tal de ahí sentado bienestar. Firma que firma en el lugar más calentito y acogedor del solar. ¡Basta de canciones! Solamente cederé mi despacho grande y frío a mi padre si me prometéis que nunca más volveréis a cantar.
No, eso no se te sacó nunca. Eso no. Se lo comunicaré antes de que retorne vuestra bipolaridad. Oye, ¿qué tenéis aquí? ¡Un maravedí! ¿Tú crees que ya salen nuestras caritas? No lo sé. ¡Ay! Ha sonado una monedita. ¡Ay, qué asco, un bicho! Quedáis detenido por el asesinato del Grillistro de Economía. ¿Pero yo? Sí. Majestad, decirle algo. ¿Estás bien, Susana? Bien jodida es lo que estoy. Tienes sangre. Sí, desde que pillé la teña gonorreica no hago nada más que sangrar por las llagas bucales. ¿Quieres verlo? No. Da igual. Menos mal que me juego diario con semen de cabra. Escocesa, un remedio buenísimo. ¿Y no se escuece? Claro, por eso lo de escocés. Ay. ¿Pero qué pasa? La vida siempre se abre paso. Alteza, ¿Qué pasa, Belmonte? problemillas. ¿Cuerdecita o hachita, padre? Ay, tu madre. Una ventana para abrir y para cerrar. Una silla para... Perdóneme, padre, por lo que voy a hacer. Claro que sí, hijo del alma. Ven, acércate. Qué bueno es usted, padre. Qué bueno es usted. ¡Anicín, no vas a ir desgraciado! ¡Te cago en tu estampa! ¡Me pongo una cola! Aceptaréis a los guillistros que yo nombre. Vale. ¿Y liberarás al cardenal sin dineros? Decíselo a ellos. Por favor, liberen al cardenal. ¿En que sí? ¡Solucionado! Dame la cuerdecita. ¡Dame la cuerdecita, desgraciado! Juana, ¿se puede saber por qué dejas que te engañen sin mi consentimiento? ¿Cómo te atreves a hablar así a la reina? Tranquilo, papi, controlo a Feli con la mente. Felipe. Juana, para. Juana, no cambies de tema. ¿Por qué das tu despacho sin mi consentimiento? No me hagas cosas de brujas. Chacón, por primera vez no sé si estoy del lado de Juana o de Felipe. ¿Qué hace? Está buscando la nota correcta para enganchar con el cerebro de Felipe. Síguele el juego. Vale, tú ganas. Que se quede con tu despacho. Pero para. No sé qué cabra se coló en tu genética, pero esto no quedará así. ¡Fuera de mi despacho! Soy la reina oveja de Castilla. Venga, Felipe, que a lo mejor se pega. ¿Veis? Por un momento pensé que habíais perdido el juicio. No, hombre, no. ¡Llama al exorcista! ¿Me ves bien? ¿Tengo buena cara? Un poco pitufada, pero será por vuestra sangre azul. Tanto estrés me da una sequedad. Si dejáis que Fernando se una a Juana, estáis perdidos. Necesitáis aliados. ¿Pensamos lo mismo? ¡Walking Dead! Ah, sí, eso, aliados, sí. Los nobles serán nuestros aliados. Pues hábleles.
Verás qué pastel se encuentran. Sí, sí, sí. ¡Adiós, Fernando! ¡Quiero mi Venid, venid, Sabinilla. Y vamos, venid con Felipe. Sí, sí, sí. Os va a encantar la experiencia. Venid, bienvenidos al castillo. Pasa, pasa. Como os quiero.